En el verano de 1944, los comandantes de la Luftwaffe alemana emitieron una orden urgente que dejó atónitos a sus propios pilotos. Evitar el combate por debajo de 5.000 metros con cualquier caza soviético que careciera de toma de aire del radiador de aceite bajo el morro. Esta directiva desesperada no surgió de la paranoia ni de la precaución excesiva, sino de una realidad brutal que estaba destrozando escuadrón tras escuadrón de la Fuerza Aérea Alemana. Un diminuto avión soviético, el más pequeño caza de combate utilizado en toda la Segunda Guerra Mundial, estaba convirtiendo el cielo del frente oriental en una pesadilla para los experimentados aviadores germanos. Pero para entender cómo llegó a existir esta máquina letal, debemos retroceder 2 años atrás, hasta las ruinas humeantes de Stalingrado, donde se gestó el nacimiento de este depredador aéreo. Cuando las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Barbarroja en junio de 1941, la Unión Soviética fue tomada completamente por sorpresa. Los bombarderos de la Luftwaffe arrasaron las bases aéreas soviéticas antes de que un solo piloto pudiera despegar para defender su patria. Miles de aviones fueron destruidos en tierra, convertidos en chatarra retorcida por las bombas alemanas. La superioridad aérea germana fue absoluta e inmediata. Los Focke-Wulf 190 y los Messerschmitt 109 dominaban los cielos sin oposición significativa, permitiendo que la Wehrmacht avanzara como una apisonadora imparable a través del territorio soviético. Las columnas de tanques alemanes se movían con impunidad, protegidas desde arriba por cazas que superaban en velocidad, altitud y maniobrabilidad a cualquier cosa que los soviéticos pudieran poner en el aire. Para el otoño de 1942, Hitler había cambiado su estrategia. Obsesionado con capturar los campos petrolíferos del Cáucaso, ordenó a sus tropas girar hacia el sur y tomar Stalingrado, la ciudad industrial que llevaba el nombre del líder soviético. Lo que siguió fue una de las batallas más brutales en la historia de la humanidad. Pero antes de que un solo soldado alemán pusiera pie en las calles de Stalingrado, la Luftwaffe convirtió la ciudad en un infierno en llamas. Oleadas interminables de bombarderos Heinkel 111 y Junkers 88 descargaron toneladas de explosivos sobre edificios, fábricas y viviendas. El cielo se oscureció con el humo de miles de incendios. La ciudad quedó reducida a escombros antes de que comenzara la batalla terrestre. Durante 5 meses agónicos, soviéticos y alemanes se destrozaron mutuamente entre las ruinas. Cada edificio, cada calle, cada sótano se convirtió en un campo de batalla. Pero mientras los soldados luchaban cuerpo a cuerpo en tierra, en el aire la historia era diferente. Los pilotos soviéticos, volando principalmente el Yakovlev 1, intentaban desesperadamente enfrentarse a los superiores cazas alemanes, pero la brecha tecnológica era devastadora. Los Focke-Wulf 190 eran más rápidos, trepaban más rápido, tenían mayor alcance y eran significativamente más ágiles. Cada vez que los Yak-1 intentaban interceptar a los bombarderos alemanes, los FWDK 190 los despedazaban sin piedad. En noviembre de 1942, Stalin lanzó la Operación Urano, un movimiento de pinza masivo que rodeó a todo el Sexto Ejército alemán dentro de Stalingrado. Fue una victoria monumental para el Ejército Rojo, un punto de inflexión en la guerra. Pero incluso durante este triunfo, los comandantes soviéticos observaron con amargura cómo la Luftwaffe, protegida por sus veloces Focke-Wulf, continuaba suministrando a las tropas cercadas, burlando a los interceptores soviéticos con una facilidad humillante. El alto mando soviético comprendía una verdad terrible. Habían ganado la batalla terrestre, pero seguían perdiendo la guerra aérea de manera catastrófica. Alexander Sergeyevich Yakovlev, el brillante ingeniero aeronáutico responsable del diseño del Yak-1, recibió un mensaje directo del mismísimo Stalin. El líder soviético no perdió tiempo en cortesías. La Unión Soviética necesitaba un nuevo caza de combate inmediatamente, uno que pudiera enfrentarse de igual a igual con los mejores aviones alemanes. No había tiempo para excusas ni para desarrollos prolongados. O Yakovlev creaba ese avión, o alguien más lo haría. El ingeniero aceptó el desafío con una filosofía revolucionaria que desafiaría toda la lógica convencional del diseño aeronáutico.
Pensar en pequeño. Yakovlev sabía que no tenía el lujo del tiempo ni de los recursos ilimitados. Mientras otros ingenieros soñaban con cazas más grandes, más pesados y más armados, él tomó el camino opuesto. Su plan era tan simple como audaz: tomar la estructura básica del Yak-1, instalar un motor más potente y reducir drásticamente el tamaño y peso del fuselaje. El resultado sería un avión más rápido y maniobrable que pudiera llevar armamento más pesado sin sacrificar rendimiento. Era una apuesta arriesgada que desafiaba las tendencias de diseño de la época, pero Yakovlev confiaba en su visión. El ingeniero ya había trabajado extensamente con los motores Klimov y había llegado a apreciar su fiabilidad excepcional, facilidad de mantenimiento y potencia bruta. Decidió utilizar el mismo motor Klimov M105 que había instalado en su diseño anterior, el Yak-9. Este avión había demostrado ser formidable en combate y los pilotos soviéticos lo adoraban por su robustez. Sin embargo, Yakovlev notó que el fuselaje grande y pesado del Yak-9 no permitía que el motor mostrara todo su potencial. Era como atar pesas a un corredor olímpico. El motor tenía capacidad para mucho más, pero la estructura lo estaba sofocando. En 1943, Yakovlev y su equipo de ingenieros en la oficina de diseño JSC-AS Yakovlev comenzaron a trabajar día y noche en el prototipo. Cada gramo de peso innecesario fue eliminado. Las alas fueron rediseñadas con una superficie menor, pero con refinamientos aerodinámicos que compensaban la reducción. Uno de los cambios más significativos fue el reposicionamiento del radiador de aceite. En todos los diseños anteriores de Yak, este componente vital estaba ubicado en la barbilla del avión, creando una protuberancia característica bajo el morro. Yakovlev lo movió a las raíces de las alas, creando una silueta radicalmente diferente que reducía la resistencia aerodinámica de manera considerable. El armamento también recibió atención especial. Yakovlev decidió instalar un cañón SHBAK de 20 milímetros montado entre los bancos del motor, disparando a través del eje de la hélice. Esta configuración, conocida como Motornaya Pushka, era técnicamente compleja, pero permitía que el cañón tuviera una trayectoria perfectamente alineada con la línea de visión del piloto. Además, añadió una ametralladora UBS de 12.7 milímetros sincronizada con el motor para disparar entre las palas de la hélice sin dañarlas. Muchos diseñadores de cazas evitaban las ametralladoras sincronizadas debido al riesgo potencial y los mayores costos de mantenimiento, pero Yakovlev quería mantener las alas libres de carga y dar a los pilotos la ventaja de controlar sus armas mientras maniobraban el avión. Cuando el prototipo Yak-1M estuvo listo para las pruebas preliminares, los resultados superaron todas las expectativas. El avión era increíblemente ágil, respondía a los controles con una precisión casi telepática, y su velocidad era impresionante. Pero Yakovlev no estaba satisfecho todavía. Quería exprimir hasta la última gota de rendimiento de su creación. Ordenó que el motor VK105PF2 fuera modificado, aumentando la presión del colector de 1050 a 1100 milímetros de mercurio. Este incremento aparentemente modesto produjo resultados espectaculares. El tiempo necesario para alcanzar una altitud de 16.000 pies se redujo en 0.1 segundos. Las carreras de despegue se acortaron en 49 pies. La ganancia de altura en un bucle de combate aumentó en 160 pies. La velocidad por debajo de 7.900 pies se incrementó en 4 millas por hora. El piloto de pruebas principal, Peter Mikhailovich Stefanovsky, era un veterano curtido que había volado docenas de tipos diferentes de aviones durante su carrera. Cuando subió al cockpit del nuevo Yak-3 por primera vez, esperaba encontrar otro caza decente, pero no excepcional. Lo que experimentó lo dejó sin palabras. Después de aterrizar, Stefanovsky escribió un informe oficial tan entusiasta que bordeaba lo poético. Recomendó que el Yak-3 debería reemplazar inmediatamente al Yak-1 y al Yak-7 en todos los escuadrones de primera línea. Sugirió mantener solo el Yak-9 debido a su rendimiento aceptable, pero insistió en que el nuevo avión debería convertirse en la columna vertebral de la fuerza de caza soviética
sin demora alguna. En 1944, el Yakovlev Yak-3 entró oficialmente en servicio. Era ligero, pequeño, ágil y terriblemente rápido. Los pilotos novatos y experimentados lo adoraban por igual. Era un avión que perdonaba errores, fácil de manejar, robusto y extraordinariamente fiable cuando se usaba correctamente. Sin embargo, tenía una debilidad significativa. Su rendimiento se degradaba rápidamente cuando volaba por encima de 13.000 pies. Pero los pilotos soviéticos aprendieron rápidamente a convertir esta limitación en una ventaja táctica. Usarían el Yak-3 como un caza táctico, volando bajo sobre los campos de batalla e interceptando al enemigo cerca del suelo, donde el pequeño avión mostraba un rendimiento absolutamente devastador. Junio de 1944 marcó el momento en que el frente oriental vería un cambio dramático en el equilibrio de poder aéreo. El 91 Regimiento de Aviación de Caza del Segundo Ejército Aéreo, comandado por el teniente coronel Kovaryov, recibió los primeros Yak-3 de producción. Los pilotos observaron con curiosidad el diminuto caza que debía reemplazar sus antiguos aviones. Muchos se mostraron escépticos. El fuselaje parecía demasiado pequeño, casi frágil en comparación con los robustos cazas a los que estaban acostumbrados. Algunos veteranos bromeaban diciendo que parecía un avión de entrenamiento más que una máquina de guerra. Pero esas dudas se evaporarían en cuestión de días. La misión del regimiento era clara y brutal: establecer superioridad aérea sobre una vasta zona disputada en Europa Oriental, donde las fuerzas alemanas todavía mantenían posiciones defensivas formidables. Los primeros vuelos de familiarización revelaron algo extraordinario. El Yak-3 no solo cumplía las promesas hechas por Yakovlev, las superaba. Los pilotos descubrieron que podían realizar maniobras que antes consideraban imposibles. El avión respondía a los controles con una inmediatez asombrosa, como si fuera una extensión de sus propios cuerpos. En giros cerrados, el pequeño caza podía dar vueltas alrededor de cualquier Messerschmitt o Focke-Wulf que intentara seguirlo. Las pruebas de servicio reales comenzaron inmediatamente. Durante junio y julio, el regimiento voló 431 salidas de combate sobre territorio enemigo. Los resultados fueron tan abrumadores que los oficiales de inteligencia soviéticos inicialmente pensaron que los informes contenían errores de transcripción. 20 cazas de la Luftwaffe fueron derribados. 3 bombarderos Junkers 87 cayeron en llamas. Las pérdidas soviéticas sumaron exactamente 3 aviones. La proporción de derribos era casi 7-1 a favor de los soviéticos. Un cambio radical comparado con los días oscuros de Stalingrado, donde los alemanes solían lograr proporciones inversas. El 16 de junio de 1944 quedó grabado en la memoria de la Luftwaffe como un día de humillación total. 18 Yak-3 despegaron para una misión de patrulla sobre una zona donde la inteligencia había detectado actividad aérea alemana intensificada. No tuvieron que esperar mucho. Una formación de 24 aviones alemanes apareció en el horizonte, confiados en su superioridad numérica. Los pilotos germanos habían enfrentado cazas soviéticos docenas de veces y esperaban otra victoria relativamente fácil. No tenían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. Los comandantes de vuelo soviéticos ordenaron una táctica audaz. En lugar de mantener altitud y esperar el ataque enemigo, los Yak-3 descendieron rápidamente, obligando a los alemanes a seguirlos hacia abajo si querían entablar combate. Fue una trampa perfecta. Los pilotos germanos, acostumbrados a dominar a cualquier altitud, aceptaron el desafío y descendieron. Pero por debajo de 5.000 metros, entraron en el reino donde el Yak-3 reinaba supremo. Los pequeños cazas soviéticos se movían como avispas enfurecidas, girando, subiendo y bajando con una agilidad que dejó atónitos a los veteranos alemanes. La batalla aérea se convirtió en una carnicería unilateral. Los Yak-3 atacaban desde ángulos imposibles. Sus cañones SHABAK destrozaban alas y fuselajes con precisión mortal. Los pilotos alemanes intentaron desesperadamente ganar altitud para escapar, pero los pequeños cazas soviéticos trepaban tras ellos sin esfuerzo aparente.
Cuando el humo se disipó y los últimos aviones alemanes huyeron hacia sus bases, los soviéticos contaron sus bajas. Un solo Yak-3 había sido derribado. En el suelo, los equipos de recuperación alemanes encontraron los restos de 15 de sus aviones esparcidos por kilómetros de territorio. La Luftwaffe se vio obligada a cesar operaciones en ese sector inmediatamente, incapaz de sostener pérdidas tan catastróficas. Los informes llegaron a los cuarteles generales de la Luftwaffe causando consternación y desconcierto. Los comandantes germanos exigieron saber qué tipo de nuevo caza secreto estaban utilizando los soviéticos. Los pilotos supervivientes describían un avión pequeño, increíblemente rápido y maniobrable, sin la toma de aire característica bajo el morro que tenían los modelos anteriores de Yakovlev. Las descripciones coincidían. Ese diminuto avión estaba destruyendo escuadrones enteros. Los generales alemanes sabían que si no actuaban rápidamente, sus pérdidas se multiplicarían hasta niveles insostenibles. La superioridad aérea que habían mantenido desde el inicio de Barbarroja estaba desmoronándose ante sus ojos, destrozada por un enemigo que apenas unas semanas antes consideraban tecnológicamente inferior. El 17 de julio de 1944 amaneció con cielos despejados sobre el frente oriental. 8 pilotos soviéticos del 91 Regimiento recibieron órdenes de realizar una patrulla de rutina sobre un corredor aéreo estratégico. Nadie esperaba que ese día se convertiría en una leyenda de la aviación de combate. Mientras los Yak-3 surcaban el aire a baja altitud, el operador de radio captó transmisiones alemanas intensas. Algo grande estaba en movimiento. Momentos después, el líder de vuelo divisó una vista que habría aterrorizado a cualquier piloto racional. Una formación masiva de 60 aviones alemanes avanzaba directamente hacia su posición. Bombarderos Junkers 87 escoltados por cazas Messerschmitt 109G volaban en formación cerrada, confiados en que su abrumadora superioridad numérica aplastaría cualquier resistencia. Los pilotos soviéticos tenían 2 opciones: retirarse y llamar refuerzos, o atacar inmediatamente antes de que los bombarderos alcanzaran sus objetivos en territorio soviético. El líder de vuelo tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar convencional. Ordenó el ataque. 8 contra 60. Las probabilidades eran suicidas, pero los pilotos conocían las capacidades de sus máquinas y confiaban en ellas ciegamente. Los Yak-3 se lanzaron en picada hacia la formación alemana, aprovechando el elemento sorpresa. Los artilleros alemanes abrieron fuego tardíamente, sus trazadoras cruzando el cielo en patrones desesperados. La táctica soviética fue brillante en su simplicidad. Ignoraron completamente a los cazas de escolta y se dirigieron directamente a los bombarderos. Sabían que los Messerschmitt tendrían que descender para proteger a los Junkers, y ahí es donde el Yak-3 se volvía letal. El primer bombardero explotó en una bola de fuego cuando los proyectiles de 20 milímetros destrozaron su depósito de combustible. El segundo perdió un ala y cayó en espiral. El tercero intentó desesperadamente ganar altitud, pero un Yak-3 lo alcanzó desde abajo, sus ametralladoras VS perforando el fuselaje de cola a morro. Los cazas Messerschmitt finalmente reaccionaron y descendieron para interceptar a los atacantes soviéticos. Pero cometieron el error fatal que la Luftwaffe estaba aprendiendo a temer. Aceptaron combate cerrado a baja altitud. Los Yak-3 giraron tan cerrado que los pilotos alemanes perdieron sus objetivos de vista. Cuando intentaron seguir las maniobras soviéticas, sus propios aviones temblaban al borde de la pérdida de sustentación. Los pequeños cazas soviéticos, en cambio, parecían violar las leyes de la física. Se deslizaban, giraban y cambiaban de dirección con una facilidad que convertía a los Messerschmitt en blancos lentos y predecibles. Un piloto alemán veterano intentó usar su experiencia superior. Subió abruptamente, ganando altitud para realizar un ataque de energía desde arriba. Era una táctica clásica que había funcionado incontables veces contra cazas soviéticos anteriores. Pero cuando se lanzó en picada hacia su objetivo, el Yak-3 simplemente giró 90 grados, dejando que el Messerschmitt pasara de largo sin poder ajustar su trayectoria. Antes de que el piloto alemán pudiera recuperarse y ganar velocidad nuevamente,
otro Yak 3 apareció en su cola. El cañón SHBEAK habló una vez. El Messerschmitt se desintegró. Los comandantes de los bombarderos alemanes ordenaron abortar la misión. La formación se dispersó en caos total, cada tripulación buscando desesperadamente alcanzar territorio amigo. Los cazas de escolta intentaron cubrir la retirada, pero estaban siendo destrozados metódicamente por un enemigo que parecía multiplicarse. Cada vez que un piloto alemán creía tener un blanco fijo, descubría que otro Yak 3 había aparecido en su cola. La coordinación soviética era perfecta. Cada piloto cubría a sus compañeros mientras mantenía presión constante sobre el enemigo. Cuando finalmente terminó el combate y los supervivientes alemanes lograron escapar, los equipos de recuperación soviéticos encontraron 7 aviones alemanes destruidos esparcidos por el campo de batalla. 3 bombarderos Junkers 87 y 4 cazas Messerschmitt 109G. Los 8 Yak 3 regresaron a su base sin una sola pérdida, ni siquiera un avión dañado. Fue una victoria tan completa, tan unilateral, que cuando los informes llegaron al alto mando alemán, algunos oficiales pensaron que se trataba de propaganda soviética exagerada. Pero los pilotos supervivientes confirmaron cada detalle con expresiones sombrías. 2 días después, se emitió la orden que cambiaría para siempre las tácticas de la Luftwaffe en el frente oriental. Todos los pilotos alemanes recibieron instrucciones explícitas y urgentes. Evitar combate por debajo de 5.000 metros con cualquier caza Yakovlev que careciera de toma de aire del radiador bajo el morro. Era una admisión de derrota sin precedentes. Por primera vez en la guerra, la Luftwaffe reconocía oficialmente que había un avión enemigo contra el cual simplemente no podían luchar en igualdad de condiciones. Los pilotos alemanes tendrían que recurrir a tácticas de emboscada, atacando desde gran altitud e intentando escapar antes de que los Yak 3 pudieran atraerlos a combate cerrado. La era de la supremacía aérea alemana había terminado, destruida por el caza más pequeño de la Segunda Guerra Mundial. La orden de la Luftwaffe transformó completamente la naturaleza de la guerra aérea sobre el frente oriental. Los pilotos alemanes, que durante años habían disfrutado de libertad táctica para atacar cuando y donde quisieran, ahora se veían forzados a operar bajo restricciones humillantes. Debían permanecer por encima de 5.000 metros en todo momento, lo que limitaba severamente su capacidad para apoyar a las tropas terrestres o interceptar bombarderos soviéticos que operaban a baja altitud. Cada vez que divisaban los pequeños cazas soviéticos sin toma de aire frontal, tenían órdenes estrictas de evitar el enfrentamiento a menos que tuvieran ventaja de altitud absoluta y ruta de escape clara. Esta nueva realidad convirtió al Yak 3 en el arma psicológica más poderosa del arsenal soviético. Los pilotos alemanes experimentados, veteranos de cientos de misiones de combate, comenzaron a dudar de sí mismos. Muchos solicitaron traslados a otros frentes donde no tuvieran que enfrentarse al diminuto caza que había destrozado su confianza. Los comandantes de escuadrón germanos intentaron desarrollar nuevas tácticas. Ataques en picada desde altitudes extremas, seguidos de escape inmediato antes de que los Yak 3 pudieran reaccionar. Pero incluso estas tácticas resultaban arriesgadas. Los pilotos soviéticos aprendieron a anticipar estos ataques relámpago y posicionaban sus formaciones de manera que siempre hubiera cazas listos para trepar e interceptar a los atacantes durante su escape. La producción del Yak 3 se aceleró dramáticamente. Las fábricas soviéticas, muchas de ellas reubicadas al este de los Urales durante la invasión inicial alemana, trabajaban 24 horas al día produciendo los pequeños cazas. La simplicidad del diseño de Yakovlev demostró ser una bendición inesperada. El avión era relativamente fácil de fabricar, requería menos materiales estratégicos que diseños más complejos y podía ser ensamblado por trabajadores con entrenamiento mínimo. Para finales de 1944, casi 2.000 unidades habían salido de las líneas de producción. Para cuando terminó la guerra, ese número llegaría a casi 5.000 aviones. Cada nuevo regimiento equipado con Yak 3 significaba otra zona del frente donde la Luftwaffe perdía capacidad operativa. Los bombarderos alemanes ya no podían atacar objetivos soviéticos durante el día sin sufrir pérdidas insostenibles.
Los cazas germanos se vieron reducidos a misiones defensivas, tratando desesperadamente de proteger sus propias líneas de suministro, mientras los soviéticos bombardeaban objetivos alemanes con impunidad. La inversión de roles era completa. Ahora eran los alemanes quienes miraban el cielo con temor, esperando ver las siluetas características de los pequeños cazas que habían arrebatado la supremacía aérea de sus manos. En la primavera de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín, el Yak-3 desempeñó un papel crucial en las operaciones finales. Los cielos sobre Alemania estaban llenos de cazas soviéticos, y la Luftwaffe, ahora desesperadamente escasa de combustible, pilotos entrenados y aviones operativos, apenas podía ofrecer resistencia significativa. Los Yak-3 escoltaban bombarderos soviéticos que pulverizaban las defensas alemanas, barrían los cielos de cualquier caza enemigo que osara despegar, y proporcionaban apoyo aéreo cercano a las columnas de tanques que se aproximaban a la capital del Reich. El 30 de abril de 1945, cuando la bandera soviética fue izada sobre el Reichstag, los pilotos de Yak-3 sobrevolaron las ruinas de Berlín en formación de victoria. Era un momento de simbolismo profundo. El mismo aparato militar alemán que había llegado a las puertas de Moscú con superioridad aérea abrumadora, ahora yacía destruido, incapaz de defender su propio cielo. Y una parte significativa de esa derrota se debía al más pequeño caza de combate de toda la Segunda Guerra Mundial. Un avión que los alemanes habían aprendido a temer tanto que prefirieron evitarlo completamente antes que enfrentarlo. La historia del Yakovlev Yak-3 es un testimonio del ingenio soviético y de cómo el diseño inteligente puede superar las limitaciones de recursos. Desde las cenizas de Stalingrado hasta los cielos sobre Berlín, este diminuto cazador demostró que el tamaño no determina la letalidad. Los pilotos alemanes que sobrevivieron la guerra nunca olvidaron el pequeño avión sin toma de aire frontal que convirtió su supremacía en pesadilla. Y los pilotos soviéticos que lo volaron lo recordarían siempre como el arma que les devolvió el cielo. Si esta historia sobre el caza más pequeño y letal de la Segunda Guerra Mundial te ha fascinado, ayúdanos a seguir trayendo contenido histórico de calidad. Dale like a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios sobre qué otros aviones legendarios te gustaría que exploráramos. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia increíble de la aviación militar. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando y compartiendo estas narrativas extraordinarias que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.